En ocasión de la primera cátedra Miguel Alemán Valdés del Programa de Equidad de Género de esta fundación, que estará a cargo de la doctora Leonila Rosa Díaz Martínez, quien es investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El tema de esta cátedra es el alcohol en la mujer. Acompañan a la doctora Díaz Martínez, el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de Fundación Miguel Alemán, y la licenciada Luz Helena Cabrera Cuarón, secretaria ejecutiva de los programas. A continuación, cedemos la palabra al doctor Alejandro Carrillo Castro. Bueno, fundamentalmente para dos muy breves consideraciones. Primero, para agradecerles a todas y todos ustedes que nos hayan hecho favor de aceptar la invitación a asistir a esta conferencia, que en realidad es la primera cátedra oficial del programa de la Fundación Miguel Alemán para la equidad de género, o en el tema de equidad de género, y para agradecer muy cumplidamente a mi muy respetada y querida amiga la doctora Leonila Rosa Díaz Martínez, quien aceptó la invitación del comité que preside el doctor Sergio García Ramírez y la licenciada Irma Cue, en su calidad de coordinadores del programa de equidad de género para la Fundación Miguel Alemán, en tener la gentileza de impartir esta primera cátedra dentro del programa de equidad de género. Es pues motivo para nosotros de una gran satisfacción el que esta cátedra esté orientada fundamentalmente a tratar un problema muy puntual que se está viviendo no solamente en México, sino en el resto del mundo, y que tiene fundamentalmente la orientación que queremos que tengan los análisis y los planteamientos que se hagan en torno de la equidad de género en nuestro país. Y qué mejor que sea la propia doctora Díaz Martínez quien inicie esta serie de conferencias y cátedras magistrales en este tema aquí en la Fundación Miguel Alemán. Sin más, le cedemos la palabra y le agradecemos nuevamente a la doctora Díaz que esté aquí con nosotros. Nos da mucho gusto que esté también el doctor Martínez Palomo, que es el presidente del comité coordinador del programa de investigación en salud, y el doctor Díaz. Don Alejandro, muchas gracias, muy bienvenidos, y le cedemos pues la palabra a la doctora Díaz para que nos inaugure con su cátedra el programa en equidad de género aquí en la Fundación Miguel Alemán. A continuación, la licenciada Luz Helena Cabrera Cuarón hará la presentación de la doctora Díaz. Buenas tardes. La doctora Leonila Rosa Díaz Martínez es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursa la especialidad en psiquiatría y ha sido certificada por el Consejo Nacional de Psiquiatría desde 1988 a la fecha. La doctora Díaz Martínez obtiene la maestría en psicoterapia médica en el programa de la UNAM con el Hospital Español, con una tesis orientada hacia el trabajo psicoterapéutico con pacientes alcohólicos. Obtiene la maestría en Ciencias en Salud Pública con concentración en Salud Mental del Instituto Nacional de Salud Pública y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Su tesis de grado fue la comorbilidad entre trastornos psiquiátricos y alcoholismo. La doctora Rosa Díaz Martínez fue coordinadora del programa de alcoholismo del Hospital Español entre 1985 y 1989 y actualmente es investigadora del área médica y jefe del Departamento de Rehabilitación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, así como profesora de asignatura del Departamento de Psiquiatría de la UNAM. Fue profesora de la materia alcoholismo para alumnos de la especialidad en psiquiatría de 1992 a 2011. La doctora Rosa Díaz Martínez ha sido recipiendaria de la Medalla al Mérito Académico por 25 años de actividad docente en la UNAM en este mismo 2011.
La doctora Díaz Martínez fue investigadora corresponsable del proyecto para el tratamiento de estudiantes con dependencia al alcohol de la UNAM, adscrito al macroproyecto MP6 de la UNAM de 2007 a 2009. Fungió también como investigadora corresponsable del proyecto para la identificación temprana y el tratamiento oportuno de bebedores excesivos en estudiantes de la UNAM de 2005 a 2011. La doctora Díaz Martínez ha dirigido 34 tesis de licenciatura, de especialidad y de maestría, y cuenta con 39 trabajos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales de amplio prestigio. Doctora Díaz Martínez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, agradezco muy cumplidamente la invitación a estar este día aquí en esta importante cátedra. Es realmente un honor para mí y agradezco al director de esta fundación, Miguel Alemán, por la invitación y hacerme el honor de tener esta primera conferencia magistral. Voy a hablar acerca de un problema que está siendo como nunca un problema muy grave para las mujeres mexicanas. Nunca en la historia de nuestro país habíamos enfrentado una crisis tan severa frente al consumo de alcohol en las mujeres. Siempre ha estado este problema, pero no es sino hasta las últimas décadas en que se ha tornado de un problema grave a un problema muy grave con una potencialidad de crecimiento muy alta, en donde se debe de intervenir de diferentes formas para, en primer lugar, conocer las características de este fenómeno y diseñar estrategias terapéuticas para hacerle frente. No es una tarea fácil, requiere de un equipo interdisciplinario y de la colaboración de diferentes instancias para poder llegar, por lo menos acercarnos a él e intervenir de alguna manera para detener su avance potencial. En esta charla voy a tratar algunos puntos específicos. La primera parte estará dedicada a hablar de la frecuencia del consumo de alcohol de acuerdo al sexo en nuestro país. Posteriormente, haré algunos comentarios acerca de la importancia de la identificación de las bebedoras excesivas. Hablaré de los factores de riesgo en las mujeres, las consecuencias del consumo de alcohol en ellas, las consecuencias del consumo en los jóvenes de acuerdo al género, y presentaré un trabajo original, la evidencia de una progresión acelerada o telescópica del consumo problemático de alcohol en mujeres jóvenes mexicanas, que fue producto de una investigación de 7 años de duración en la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, dedicaré unas cuantas palabras para hablar de lo más importante, la necesidad de adecuar programas de tratamiento para las mujeres, porque hasta el momento prácticamente no contamos con ellos. Sí, todos tenemos una gran variedad de ellos, pero en general están dedicados a las personas del sexo masculino. La primera encuesta nacional de adicciones se llevó a cabo en 1988. Mostró que el 75% de la población se consideraba bebedora casual, no bebedora dañina. En ese momento había una mujer que bebía por cada 5 hombres que lo hacían. Para el año de 1998, 10 años después, la cifra aumentó a 3 de cada 5, pero a partir del año de 2002, esta cifra se ha mantenido constante hasta el momento. Hay
una mujer bebedora por 1.5 hombres que lo hacen. Estas cifras son muy preocupantes. Para 1960, el consumo de alcohol de las mujeres no era mayor al 20%. En el momento actual, esta cifra rebasa el 55% y fluctúa en cifras cercanas al 60%. Para 1988, el consumo de alcohol excesivo en los hombres era del 35% y el de las mujeres apenas alcanzaba el 0.5%. En el momento actual, las cifras de consumo de alcohol excesivo y dependiente han ido aumentando. A continuación se las mostraré. ¿Qué ocurre con la frecuencia de consumo de alcohol en las mujeres? Sabemos que la edad de inicio es igual a la de los varones. Es una edad muy temprana. Las mujeres inician el consumo de alcohol a los 12 años. Nunca habíamos observado este fenómeno. Sí lo habíamos observado en los varones, no en las mujeres. En los varones, desde hace aproximadamente en la última década, empezamos a ver esta prevalencia de inicio de consumo de bebidas alcohólicas. Es hasta estos últimos años que las niñas empiezan a beber a esta edad y lo hacen con características muy similares al consumo de alcohol de los varones. Hay un patrón de consumo que sigue siendo mayor en los varones, afortunadamente, que es el de la dependencia al alcohol o alcoholismo. La prevalencia de consumo de dependientes es todavía distante de los hombres frente a las mujeres. No así en las mujeres en edades tempranas. Como podrán ver, en las chiquitas el consumo de alcohol se acerca cada vez más a igualar el consumo de alcohol de su contraparte masculina. Ha habido un aumento significativo en la frecuencia de los trastornos por el uso de alcohol y drogas en la población del sexo femenino. Como todos sabemos, los diferentes estudios epidemiológicos a nivel nacional e internacional señalan un incremento no matemático ni geométrico, sino logarítmico del consumo de alcohol. Sin embargo, no ocurría esto en las mujeres. Actualmente, la frecuencia de los problemas por el alcohol y drogas en las mujeres, especialmente en las adultas jóvenes y en las adolescentes, está siendo muy alto. Y es muy preocupante por las características que tiene el consumo excesivo de alcohol en las mujeres, que más adelante podremos comentar. En el momento actual, para la encuesta de 2008, realizada en el Instituto Nacional de Psiquiatría por la doctora María Elena Medina Mora y su equipo, se reportó que teníamos 32 millones de personas que consumían alcohol. El consumo anual per cápita es de 2.8 litros. Este consumo es muy bajo comparado con los que se obtienen en países con consumo de alcohol, países vitivinícolas, en donde el consumo de alcohol no es un consumo excesivo, sino un consumo consuetudinario pero bajo. Ahí, por ejemplo, el consumo per cápita de alcohol en Francia, Alemania, Italia, España, se fluctúa entre 8 y 12 litros de alcohol anualmente. En los sujetos de ambos sexos, entre edades de 18 a 65 años. No es lo que se bebe, sino la forma en cómo se bebe. En nuestro país, desafortunadamente, tenemos un patrón de consumo muy riesgoso. La gente no toma todos los días. El alcohol en México no es un comestible, no comemos con alcohol. El alcohol se consume en festividades, se consume cuando estamos muy tristes, cuando estamos aburridos, para festejar, etcétera, pero no lo hacemos de manera moderada. Tenemos consumos episódicos de altas cantidades de alcohol.
lo cual pone en riesgo la salud de quien lo bebe. A pesar de que nuestro consumo per cápita no es tan alto como el de otros países, los problemas relacionados sí lo son. Tenemos uno de los primeros lugares en el mundo de cirrosis hepática relacionada con un consumo excesivo de alcohol. Sabemos que hay otras causas que intervienen para que se establezca este diagnóstico, como la desnutrición y la hepatitis viral. Sin embargo, las causas relacionadas con el consumo de alcohol son muy altas. La cirrosis hepática ocupa el primer lugar de muerte en los hombres en la etapa más productiva de su vida, que es entre los 35 y los 55 años. Esta es una cifra muy preocupante. Esta cifra de 2.8 litros de consumo anual, cuando separamos a los hombres entre 18 y 65 años, se incrementa a 7 litros. De esta forma, sabemos quiénes son los que están bebiendo de manera más excesiva. En nuestro país los episodios de embriaguez son muy frecuentes y los episodios de embriaguez se asocian con problemas relacionados generalmente con problemas de violencia, con accidentes, con homicidios, con suicidios, entre otras entidades. El consumo de alcohol más frecuente es el que se da en las personas de 18 a 29 años. En el momento actual, para el 2008, eran consumidores activos el 69.4% de los hombres, frente a un lamentable 58.6% de las mujeres. Esta diapositiva es muy preocupante. Si ustedes ven el primer renglón, están los hombres de 12 a 17 años que presentan dependencia al alcohol, es decir, ya tienen instalado todo el síndrome característico de neuroadaptación a la sustancia y que hace que su consumo no sea voluntario, sino que ya constituye una necesidad biológica a esta temprana edad. Muchachos entre 12 a 17 años, el 3.6% de ellos lo presentan. Pero la cifra más preocupante es la que está en la columna, en las barras inferiores, en las mujeres de 12 a 17 años. El 2.1% de ellas presenta el síndrome de dependencia al alcohol. Son chiquitas que están cursando la secundaria, posiblemente estén cursando los primeros años de preparatoria y ya son alcohólicas. Estos son realmente cifras muy preocupantes que nunca habíamos observado en todos los años de nuestra historia. Si observamos a las mujeres de mayores edades, estas cifras no se observan como en las mujeres de tan temprana edad. Por ejemplo, las de 35 a 65 años, solamente el 0.9 presenta dependencia al alcohol. ¿Cómo podemos identificar de manera oportuna, de manera temprana, a los bebedores o a las bebedoras con consumo excesivo de alcohol o con dependencia al alcohol? Actualmente contamos con estrategias muy eficaces. Tenemos instrumentos de detección de los que antes no se disponía, de dos tipos: aquellos que nos van a identificar a los posibles casos, que son los instrumentos de tamizaje, y aquellos que nos permiten confirmar el diagnóstico de la entidad de que se trate: consumo peligroso, consumo dañino o dependencia al alcohol. También disponemos de marcadores biológicos muy sensibles y específicos y exámenes de laboratorio que nos van a permitir identificar también tempranamente a aquellas personas que están consumiendo con riesgo para su salud y para la salud de los demás. Los más utilizados en nuestro país
son la gamma-glutamiltranseptidasa, que es una enzima hepática que se eleva tempranamente por el consumo excesivo de alcohol. No otras enzimas hepáticas. La gamma-glutamiltranseptidasa se eleva muy específicamente por el consumo excesivo de alcohol. No es muy sensible, no nos va a permitir detectar con mucha confianza a muchas personas, pero cuando está presente es muy específica para consumo excesivo de alcohol. Por eso se recomienda utilizarla con otra enzima, con otra prueba sanguínea, que es el volumen corpuscular medio. Cuando estos dos marcadores biológicos están elevados, tenemos una confianza del 70 al 80% de que estemos frente a un bebedor excesivo, que no se va a ser posible detectar de otra forma. Hay otros marcadores con mucha mayor sensibilidad y especificidad, como la transferrina plasmática deficiente en carbohidratos, que es realmente muy sensible, muy específica y nos permite detectar consumos de alcohol hasta con un mes retrospectivamente. Es una prueba cara, no accesible para todos, muy pocos laboratorios en México lo realizan, pero bueno, es una medida que se puede utilizar, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, se utiliza con mucha frecuencia para evaluar la adherencia al tratamiento terapéutico y es muy confiable. Tenemos otros recursos, que es la categorización de los bebedores en las clasificaciones internacionales. ¿Cuáles son estas? Una de ellas es la clasificación internacional de la OMS para clasificar las enfermedades, y la otra es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-4, que es publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana en Estados Unidos. Ambas son altamente confiables y nos van a permitir identificar un diagnóstico preciso. También tenemos estrategias clínicas para tipificar al bebedor, como por ejemplo, se trata de un alcoholismo primario o secundario. Podremos saber que se trata de un alcoholismo primario cuando no hay un trastorno psiquiátrico que precedió al consumo de alcohol. Será alcoholismo secundario cuando primero se instaló un diagnóstico psiquiátrico y el consumo excesivo de alcohol vino como consecuencia de este. Otra forma de clasificar o de tipificar a los bebedores es el alcoholismo tipo 1 o tipo 2, de acuerdo a Cloninger. Cloninger es un genetista muy famoso en el mundo y que ha orientado su trabajo hacia el consumo excesivo de alcohol. El doctor Cloninger propone dos categorías. La primera es el alcoholismo tipo 1, que se presenta en ambos sexos, se presenta en edades tardías de la vida, generalmente aparece después de haber tenido un evento mayor de la vida. ¿Cuáles son los eventos mayores de la vida? La muerte de un ser querido, la pérdida del empleo, un divorcio, entre otros. Después de estos sucesos es que aparece el consumo excesivo de alcohol. El pronóstico en estas personas es muy favorable. El alcoholismo tipo 2 se va a caracterizar por ser un consumo en edades muy tempranas de la vida. El consumo empieza a los 12 años o antes. Los pacientes reportan una alta apetencia por el alcohol. Es como si necesitaran del alcohol para vivir. Son muchachitos que tienen episodios de embriaguez muy frecuentes y que no han llegado a los 20 o los 25 años cuando ya se instaló el síndrome de dependencia al alcohol. Esta entidad se acompaña de un aumento del craving. El craving es esta apetencia intensa que se presenta en los alcohólicos. Los alcohólicos que yo trato, algunos lo describen como una sed de alcohol.
es una verdadera necesidad, no es como un antojo que a veces uno puede tener, no es una verdadera necesidad. Y esto hace que los consumos sean altos, frecuentes y permanentes. Tratar a un paciente con alcoholismo tipo 2 es todo un éxito. Uno se lleva los éxitos con los alcohólicos tipo 1, que tienen un buen apego terapéutico y que no presentan en general recaídas después del tratamiento. Con los alcohólicos tipo 2 nos tenemos que preparar para utilizar no una alternativa, sino todas las que tengamos a la mano, porque las recaídas suelen ser muy frecuentes y muy graves. No quiere decir que ellos no se rehabiliten, sí, pero el compromiso del médico debe estar muy alto, debe ser una persona muy cercana a él para poder ayudarle. Estas son algunas de las estrategias clínicas para tipificar al bebedor, entre otras muchas. Contamos en el momento con un instrumento muy confiable, que es el audit. El audit es el instrumento de tamizaje que más se utiliza en todo el mundo. Consta de 10 preguntas, es autoaplicable y nos va a permitir saber si estamos frente a un abstemio, frente a un bebedor con consumo moderado, con uno con consumo peligroso, dañino o dependiente. Tiene una confiabilidad muy alta, del 70 al 80% para hacer un cuestionario de esta forma, autoaplicable y tan breve de 10 preguntas. Ha sido validado en muchos países. En México lo validó el doctor Juan Ramón de la Fuente ya hace más de 15 años y es el instrumento que más utilizamos para detección del consumo excesivo de alcohol. Por otra parte, están las entrevistas para establecer el diagnóstico. El audit nos va a decir que probablemente se trate de un bebedor con consumo peligroso, dañino, dependiente. En cambio, las entrevistas diagnósticas con toda certeza nos van a decir que tiene este diagnóstico. Las entrevistas diagnósticas que identifican criterios de dependencia al alcohol se basan en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, en su 10ª versión, y en el DSM-4. De las que contamos en este momento, la más confiable, específica y que tiene la confiabilidad de 4 clínicos expertos es el CIDI, la Composite International Diagnostic Interview. Esta entrevista no es breve, nos va a permitir identificar 18 diagnósticos, entre ellos los de consumo de alcohol. Tiene un sistema computarizado, uno vierte la información obtenida y en unos momentos tenemos todos los diagnósticos que es portador el paciente para tomar las decisiones clínicas pertinentes. La segunda, el SCAN, es también un instrumento muy confiable, pero solamente puede ser aplicado por psiquiatras. En cambio, el CIDI puede ser aplicada por legos sin variar su nivel de confiabilidad. Se debe tomar una capacitación para aplicarlo y puede ser utilizado en poblaciones generales, en poblaciones clínicas o en pequeñas poblaciones o en el consultorio. Y con mucha certeza nos va a permitir conocer todos los diagnósticos psiquiátricos, incluyendo los de alcohol, que tiene nuestro paciente. Esta entrevista ha sido validada en muchos países, es la más utilizada a nivel mundial. Sus criterios están basados en el DSM-4 y en la CIE-10. ¿Cómo podemos saber quién es quién en materia de alcohol? Para saberlo, bueno, si vamos a AA, nos dirán que toda persona que se toma una copa es un alcohólico en potencia. Pero debemos de tener criterios médicos sólidos para saber efectivamente quién tiene problemas por el alcohol. La CIE-10 y el DSM-4 nos van a permitir conocer con certeza quién es cada uno de ellos. El consumo peligroso
de la CIE-10 es un consumo que puede ser ocasional, repetido o persistente de una sustancia y que conlleva un gran riesgo de causar daño futuro en la persona que le está consumiendo, pero el daño todavía no se presenta. Esta entidad, que no estuvo incluida en la CIE-10, por eso tiene un asterisco, sí fue utilizada cuando hicimos la revisión de este instrumento, algunas personas que trabajamos en esto. Nos familiarizamos mucho con, con esta entidad porque nos va a permitir identificar a las personas antes de que se presente el daño, pero sí cuando están bebiendo en exceso. Después está el consumo perjudicial, que es un consumo muy parecido al anterior, en donde se está bebiendo por arriba de los límites para mantener la salud. Una pregunta que podría surgir es cuáles son estos límites. Adelante los voy a mencionar. Y por último está el síndrome de dependencia al alcohol o el alcoholismo. El alcoholismo es una entidad que va a transformar la vida del sujeto, orientándola permanentemente hacia la búsqueda de alcohol. Podemos hacer diagnóstico de alcoholismo si encontramos por lo menos 3 de los siguientes elementos. En primer lugar, una apetencia intensa por el alcohol. A esto, como había mencionado, los norteamericanos le han llamado craving. En segundo lugar, la pérdida de control al beber. Son estas personas que dicen, bueno, me voy a tomar 1 o 2 copas y me voy a mi casa, pero esas 2 o 3 copas se convierten a veces en una larga cadena de copas, de días, semanas o meses de consumo ininterrumpidos, porque una vez que se empieza a beber, es muy difícil que los alcohólicos suspendan su consumo de alcohol, a menos de que haya alguna intervención médica o tengan una consecuencia grave. El siguiente punto del síndrome es la presencia del síndrome de abstinencia. Este síndrome que se presenta cuando el paciente alcohólico disminuye la concentración de alcohol en sangre y se va a caracterizar por una gama de síntomas muy amplio y muy molesto para los pacientes. En primer lugar, va a haber una ansiedad muy intensa que va a hacer que el paciente esté buscando el alivio a través del nuevo consumo de alcohol. Se va a acompañar también de temblor, que puede ser fino y distal, o grueso y generalizado como verdaderas sacudidas. De pronto el paciente está brincando prácticamente en la cama. Diaforesis profusa, esto es sudoración profusa. Náusea, vómito, dolor de cabeza y un malestar general importante. Y el siguiente punto del síndrome es la desaparición de toda esta gama de síntomas ante la nueva ingesta de alcohol. Es impresionante ver cómo este paciente que está temblando, sudando, con una gran angustia que llega al pánico, cómo ante la nueva ingesta de alcohol todo vuelve a la calma. Es como si nunca hubiera tenido este síndrome. Pero en cuanto vuelven a disminuir los niveles de alcohol, se vuelve a presentar y es el círculo en el que se encuentran la mayoría de los pacientes dependientes al alcohol, que a veces es irresoluble, a menos de que se decida tener una intervención. Muchas veces no por voluntad propia, sino presionado por otros o ante consecuencias negativas muy fuertes. El siguiente punto del síndrome es la tolerancia al alcohol. La tolerancia se caracteriza por la capacidad del organismo de soportar cada vez cantidades mayores sin llegar a la embriaguez. También se puede expresar como la necesidad de tomar cantidades mayores para alcanzar los efectos deseados. La tolerancia es el dato más temprano del síndrome. Muchas personas, sobre todo los varones que tienen tolerancia, suelen sentirse muy contentos porque pueden estar bebiendo y bebiendo mientras que los demás están ya ebrios. Y suelen ser motivo incluso de presunción, se refuerza la masculinidad, etcétera. Sin embargo,
el paciente no se da cuenta que está entrando de lleno en el síndrome de dependencia al alcohol. La tolerancia es una curva invertida. Cuando uno empieza a beber, tal vez con 3 o 4 copas llega a la embriaguez. Conforme va aumentando el consumo, podemos llegar a aguantar grandes cantidades de alcohol sin estar ebrios. Pero esto es como una curva que llega a una meseta, se mantiene por muy breve tiempo y de acuerdo al daño hepático y cerebral va disminuyendo. Y es una curva invertida y descendida, porque cuando el paciente tiene daño hepático severo o daño cerebral severo, basta con una copa de alcohol para que esté totalmente ebrio por abajo de la basal con la que inició su consumo. Otro elemento, el siguiente elemento del síndrome de dependencia al alcohol, es la rigidez en el patrón de consumo. Los alcohólicos de pronto tienen que estar bebiendo de la misma forma, no importa dónde estén, si estén trabajando en la escuela o realizando otras actividades, ellos tienen que beber y se las ingenian para beber en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar. Tienen escondites insólitos para las botellas, pero siempre proveen y están muy preparados para que no falte la cantidad de alcohol que necesitan, porque ya tienen un horario para empezar a beber, saben que a tal hora terminan y continúan después. Y muy relacionado con este fenómeno, el siguiente punto, que es el descuido de actividades que antes se disfrutaban a favor del consumo. Ya no importa si a mí me interesaba trabajar, ir a la escuela, visitar a mis familiares, ir a hacer ejercicio, no, lo que importa es beber. No hay nada más importante. La vida de los alcohólicos gira en torno de la búsqueda del consumo de alcohol. El siguiente punto es que, y esto nos cuesta mucho trabajo entenderlo aún a los médicos, es el consumo a pesar de consecuencias negativas evidentes. No entendemos por qué este paciente, que posiblemente ya perdió el trabajo, el matrimonio, la familia, la salud o una vida, no puede dejar de beber. Y es que se trata de personas que ya tienen una neuroadaptación al alcohol. Las células necesitan del alcohol para seguir cumpliendo sus funciones. Nosotros no entendemos cómo llega el mismo señor cada 15 o cada semana a que lo desintoxiquemos. Y tal vez ya está solo, ya no tiene a nadie, pero esto es muy claro, no basta con la voluntad para dejar de beber. Se requiere del apoyo, además de la voluntad y posiblemente o seguramente también del apoyo médico para que estos pacientes puedan interrumpir el consumo de alcohol sin poner en peligro su vida. En muchas ocasiones el interrumpir súbitamente el consumo de alcohol hace que se ponga en peligro la vida de los pacientes. En los comentarios cada vez que voy a los grupos de AA es la sugerencia de que cuando llegue un paciente con síntomas del síndrome de dependencia, de abstinencia al alcohol, sea canalizado para recibir un tratamiento médico y no poner en peligro la vida. Algunos de mis pacientes han muerto en estos centros que no son recomendables, que son los grupos de 24 horas, en donde no se les da ningún tratamiento, se les suspende el alcohol súbitamente y entonces aparece el síndrome de abstinencia y aparecen las complicaciones de que pueden ser el delirium tremens o las crisis convulsivas secundarias al consumo del alcohol. Y el último punto del síndrome, que tiene que ver con el tratamiento, es de que a pesar de periodos prolongados de sobriedad, 10, 20, 30, 40 años, si se vuelve a consumir alcohol, el síndrome se presentará como el último día que se bebió. Yo tuve la oportunidad de tratar a un paciente que fue atendido por mi maestro, el doctor de la Fuente, en el Hospital Español. En una Navidad, por el nacimiento de su bisnieto, don Julio quiso brindar en la Navidad para celebrar. Y no pasó nada, se tomó 3 copas de sidra, no pasó nada.
y al día siguiente le dijo a su esposa que el doctor de la Fuente le había cambiado la vida para mal, porque le había prohibido disfrutar de la vida si él se podía tomar unas copitas sin llegar a tener problemas. Esa tarde se le antojó tomar una cerveza, no pasó nada. Siguió jugueteando con el alcohol durante una semana. Cuando yo llegué a trabajar los primeros días de enero, me encontré a don Julio tomándose su 1,5 litros de vodka, como 30 años antes, pero ya con las consecuencias de un hombre de 75 años, con todos los problemas agravados. Entonces, quien es alcohólico lo va a hacer hasta que se muera. El alcoholismo no se cura, pero los alcohólicos sí se rehabilitan. Eso es algo muy importante. Y de todos estos elementos, si nuestro paciente o nuestro conocido tiene 3 de ellos, seguramente es portador del síndrome de dependencia al alcohol y es necesario que se trate. El DSM-4 tiene 2 entidades, el abuso, que es un consumo muy similar entre el consumo peligroso y perjudicial, y el de la dependencia al alcohol, que es prácticamente igual al que está en la CIE-10. ¿Por qué? Porque ambos están basados en los criterios diagnósticos propuestos por Edwards desde 1970. Tanto la CIE como el DSM incorporaron estos criterios con algunas modificaciones en cada versión y entre uno y otra clasificación, pero se traslapan los criterios de ambas clasificaciones, por lo que utilizar uno u otro es igualmente confiable. ¿Cuáles son los límites individuales de susceptibilidad ante el consumo de alcohol? Hace un momento decía que el consumo peligroso es cuando se bebe por arriba de los límites para mantener la salud. En los hombres, la ingesta de 60 a 80 gramos de alcohol al día es considerada como peligrosa. En cambio, en las mujeres, estas cifras van desde los 20 a los 40 gramos. ¿Qué son gramos? ¿Cómo lo puedo convertir a copas? ¿Cómo saber cuántos gramos estoy bebiendo? Cada copa de alcohol tiene 10 gramos de alcohol absoluto. Se trate de la bebida que se trate en su presentación estándar. Cada una de estas bebidas tiene una forma de presentación. De esta forma, una copa tipo, que equivale a 10 gramos de alcohol, es una lata o botella de cerveza de tamaño normal, tamaño estándar. Puede ser una copa de vino de 110 centímetros cúbicos, un jarro de pulque de 360 centímetros cúbicos o mililitros, o una onza de whisky, tequila, ginebra, vodka, ron, brandy o cualquier otro destilado. Todo eso es lo mismo. Es lo mismo tomarse una cerveza que un tequila. Es exactamente lo mismo. A veces mis pacientes me dicen, no doctor, si yo tomo bebidas de moderación, yo tomo cerveza. Y le explico que tomar una cerveza es lo mismo que se tomaran cualquier otra bebida, servida como se sirve en un restaurante, en un bar, en donde por ley sirven siempre lo mismo. No es como en casa, que una copa puede ser servida como está mi vaso o un poquito más con un poquito de refresco. Esa no es una copa. Esto equivale aquí a 3 copas. Este vaso tiene 3 onzas aproximadamente. Y debemos de hacer esta aclaración cuando evaluemos el consumo de alcohol de nuestros pacientes. ¿Cómo se sirven las copas? Para saber cuántas copas en realidad están tomando. Los hombres pueden tomar hasta 4 o 5 copas por ocasión, sin problemas de salud, siempre y cuando no tengan una enfermedad física o mental asociada, no estén tomando medicamentos o no vayan a conducir un automóvil o una máquina. En cambio, las mujeres no pueden beber de esta manera. En las mujeres el límite máximo suelen ser 2, máximo 3 copas por ocasión. A veces 2 copas ya son mucho. Si ustedes ven cómo están bebiendo las niñas actualmente, cómo salen de los antros, cómo el consumo es tan abundante en estas chiquitas,
es realmente impresionante porque los daños son mucho más severos en ellas por diferentes razones que vamos a ver más adelante. ¿Por qué los factores de riesgo para el desarrollo de problemas relacionados con el consumo de alcohol en la mujer no son igual que para los hombres? En primer lugar, porque en promedio las mujeres tienen una talla y peso corporales menores. Esto hace que tengan una menor cantidad de agua y por lo tanto un menor volumen sanguíneo, haciendo que el alcohol alcance los órganos vitales con mucha mayor intensidad y severidad que en el organismo masculino. Porque en las mujeres hay una proporción mayor de grasa a diferencia del hombre, en donde predomina el tejido muscular. El alcohol permanece unido a la grasa por mucho más tiempo. Esto hace que los órganos vitales estén expuestos por mayor tiempo y con mayor cantidad de alcohol antes de degradarse y de eliminarse. Por esto, las mujeres no pueden beber igual que los hombres. Pero la razón más importante es porque las enzimas encargadas de eliminar el alcohol se encuentran disminuidas en una proporción de 4:1 respecto a los varones. Aquí no puede haber equidad de género, no existe. Sí puede haber en otras áreas del consumo de alcohol, no en la forma de beber. Porque si bebemos igual que en los hombres, estamos poniendo gravemente en peligro nuestra salud. Las enzimas que hacen esta función es la alcohol deshidrogenasa, que se encuentra en pequeñas cantidades en el estómago y en grandes cantidades en el hígado. Lo que nosotros consumimos es etanol. Al llegar al estómago se va a encontrar con esta enzima y va a convertir al etanol en acetaldehído, que es el siguiente proceso para su eliminación. En las mujeres va a haber muy poca cantidad de la alcohol deshidrogenasa. Entonces el alcohol va a estar circulando en el organismo por mucho tiempo sin ser degradado. Al llegar al hígado va a haber una mayor cantidad, pero 4 veces menos que en el hombre. Esto hace que no pueda haber igualdad en el consumo de alcohol de ninguna manera entre hombres y mujeres. Los antecedentes familiares de problemas con el consumo de alcohol son un factor de riesgo para que las mujeres puedan presentar problemas secundarios al consumo de manera temprana. Hay otro factor adicional, que es la vulnerabilidad genética. La composición genética de las mujeres determinará la velocidad para percibir los efectos placenteros del alcohol. No es igual en las mujeres que en los hombres. También va a determinar, por acción sobre las enzimas hepáticas, la velocidad de la eliminación de este. También va a determinar el cómo afectará su salud a largo plazo y las posibilidades de tener problemas con el alcohol. Estos son algunos datos de diferencias entre los genotipos entre hombres y mujeres, en donde además de la deshidrogenasa alcohólica 2, en las mujeres el genotipo 1.1 también de la deshidrogenasa 2 tiene como agregado la variante G del gen receptor mu opioide. El sistema opioide está muy presente en el proceso de gratificación por el consumo del alcohol. Esto hace que la mujer muy tempranamente adquiera el hábito de consumir alcohol por estos altos efectos placenteros que tienen que ver con este receptor mu del sistema opioide, de los receptores opioides. Estas diferencias de género podrían facilitar el que las mujeres se intoxiquen más rápidamente y sean mucho más fácil presa de los daños del alcohol.
Los efectos fisiológicos en el consumo de las mujeres, en cuanto a la respuesta farmacológica, neuroendocrina y metabólica, podrían tener una mayor influencia en la rapidez con que ellas progresan hacia otros hitos de la historia natural del alcoholismo. La historia natural empieza cuando una mujer decide probar el alcohol, después se presentará el consumo habitual semanal, los episodios de embriaguez, después el consumo episódico descontrolado y después el consumo peligroso, el consumo dañino y finalmente la dependencia al alcohol. Se ha demostrado que la influencia, por otra parte, tanto del estrés y de otros síntomas psiquiátricos como la depresión y la ansiedad en la progresión hacia patrones de consumo problemático de alcohol en las mujeres a través de la modificación de los procesos neurobiológicos de adaptación involucrados en los trastornos adictivos. Entonces, en las mujeres, el potencial para que se haga o tenga un avance mucho más rápido, escalando los diferentes estadios de la historia natural de la enfermedad, son mucho más rápidos que en los varones. Hay otros factores de riesgo que van a favorecer el consumo excesivo de alcohol en ellas. El tener padres o hermanos con problemas de alcohol, el que la pareja tenga un consumo excesivo de alcohol. Muchas mujeres adquieren el alcoholismo por acompañar a su pareja y son ellas las que se quedaron ahí, porque por la adquisición rápida de la enfermedad, ellos podrán tener la posibilidad de no adquirir la dependencia del alcohol, pero ellas seguramente sí lo adquirirán en un tiempo mucho menor y con menores cantidades de alcohol. Los antecedentes de abuso físico o sexual en la infancia son factores de riesgo para el consumo de alcohol en las mujeres. Y la presencia de comorbilidad psiquiátrica. ¿Qué es la comorbilidad psiquiátrica? Es la presencia de 2, 3 o más trastornos psiquiátricos que acompañan al de dependencia al alcohol. Los más frecuentes acompañantes al diagnóstico de dependencia al alcohol son la depresión, la ansiedad, la depresión sobre todo en las mujeres, la ansiedad en los varones, también en las mujeres, los trastornos de la sexualidad, la personalidad antisocial, la esquizofrenia, entre otros. Hay dos formas de estudiar la comorbilidad psiquiátrica. La primera es estudiar los trastornos psiquiátricos presentes en los pacientes alcohólicos. Si los vemos desde esta perspectiva, encontramos que los hombres tienen una frecuencia de comorbilidad del 40 al 65%. Las mujeres alcohólicas tienen trastornos psiquiátricos comórbidos en el 50 al 80%, con una frecuencia mucho más alta que en los varones. En cambio, la prevalencia de alcoholismo en los pacientes que de inicio tenían un trastorno psiquiátrico se presentan en el 6 al 35% de los hombres y en el 20 al 60% de las mujeres. ¿Por qué esta gran disparidad en las cifras? Porque va a depender de la forma en que midamos el consumo de alcohol. Para muchos, el que un paciente psiquiátrico tome una copa de alcohol es un consumo excesivo. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen muchas dificultades de adaptación, muchos problemas de control de impulsos, problemas familiares, sociales, pero sobre todo son pacientes que están tomando psicofármacos, cuya combinación en muchos casos es altamente peligrosa. Entonces, de ahí la variabilidad en cuanto a la frecuencia, estos porcentajes tan dispares, se debe a la forma en que se mide el consumo excesivo de alcohol. Hay quienes miden el consumo de alcohol en pacientes psiquiátricos con la misma vara que se mide a los pacientes de la población general, a los sujetos de la población general. Esto hace que, bueno, tengamos estas diferencias de 20 a 60 y de 6 a 35.
De acuerdo con Helser y Prisbeck, dos investigadores muy conocidos en el área de comorbilidad psiquiátrica, las mujeres alcohólicas, a diferencia de los varones, tienen más diagnósticos psiquiátricos asociados, 65 frente a 44% en los varones. Tienen más diagnósticos que los varones en cuanto a depresión, un 19% en las mujeres, un 19% frente al 5% en los varones. En el trastorno fóbico, 31 frente a 13%, y en el trastorno de pánico, 7% frente a 2%. En cambio, en los hombres, el diagnóstico más común, no así en las mujeres, es la personalidad antisocial. Nosotros llevábamos a cabo el primer estudio para evaluar la comorbilidad psiquiátrica en México. Esto fue en el año de 1992. Hasta ese momento no había habido ningún estudio, por lo menos publicado, y no tuvimos noticia de otro. Llevamos estudio en la sala de psiquiatría de un hospital general privado para evaluar cuáles eran los trastornos psiquiátricos en los alcohólicos y cuál era el consumo de alcohol de los pacientes psiquiátricos. En primer lugar, encontramos al alcoholismo como diagnóstico único en las mujeres solamente en el 4%. El resto de las pacientes con alcoholismo tenían 2, 3 o más diagnósticos psiquiátricos asociados. Hasta este momento en que hicimos este estudio, no era frecuente que las mujeres tuvieran un consumo muy alto, porque había factores sociales protectores altos, no así en este momento. Ahora la permisividad que tienen las mujeres, sobre todo las muy jóvenes, es muy alta. En ese momento no. Una mujer debería tener problemas muy severos como era el ser portadora de diagnósticos psiquiátricos para beber en exceso y llegar a hitos como la dependencia al alcohol. Nos sorprendió que el 27% de los casos que encontramos no habían sido detectados por el psiquiatra. No se trataba de médicos no especialistas ni de otras áreas. El psiquiatra no había detectado el 27% del alcoholismo de las pacientes psiquiátricas. En los hombres se encontró como diagnóstico único en el 13%. En ellos el trastorno más importante fueron los trastornos de ansiedad en el 42%, seguido de la disfunción sexual en el 34%, de trastornos afectivos en el 26%, la esquizofrenia en el 9%. Nos llamó la atención que aún más que en las mujeres, el 52% de los casos de dependencia al alcohol, no solamente de consumo excesivo, de dependencia al alcohol, no hubieran sido detectados previamente. Ellas son más propensas a desarrollar enfermedad hepática alcohólica, con evolución más rápida hacia la cirrosis del hígado y con una frecuencia mucho más rápida para llegar a la muerte. La muerte es muy común en las personas que tienen enfermedad hepática si son mujeres. Estas diferencias en la vulnerabilidad podrían estar relacionadas con diferencias en el metabolismo de los ácidos grasos, que son los responsables del daño hepático en las mujeres alcohólicas. No solamente los factores biológicos son los que van a condicionar un consumo excesivo en las mujeres, también están los factores socioculturales. De ellos, los cambios en la familia como institución son los que tienen un factor de riesgo muy importante en el cambio que se está dando para que la mujer esté un poco fuera de esta institución, por lo menos no tan integrada como en décadas pasadas. No quiere decir que esté mal que la mujer tenga otras actividades, sino que a veces se traslapan 2, 3 o más actividades en la mujer que impiden que tengan todo el cuidado y toda la atención que posiblemente tenía su madre o su abuela con su familia. Es muy reconocido para la comunidad científica que los vínculos familiares representan para la mujer un factor protector de muy alto nivel.
Por otro lado, la desaparición de otro tipo de barreras protectoras, como son la censura social frente al consumo excesivo por parte de las mujeres, ha afectado para que no se encuentre estas barreras de protección frente al consumo excesivo en las mujeres. El rol de la mujer en la sociedad ha cambiado drásticamente y se enfrenta a los mismos factores de riesgo que se enfrentaban antes solamente los varones. Pero además de eso, tiene que cumplir, como decía, su rol de jefa de familia, en la crianza de los hijos, en hacerse cargo de las labores del hogar, además de tener la presión de 1 o 2 trabajos fuera del hogar. La situación de las mujeres actualmente es muy crítica y efectivamente ha cambiado el rol social que había venido desempeñando, haciendo que se tengan, que sea un medio de cultivo favorable para el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Las consecuencias sociales del consumo excesivo de alcohol en las mujeres es que la violencia es una consecuencia adicional del alcoholismo. En México, el 14% de las mujeres en una encuesta en hogares reportó que habían sido abusadas físicamente por sus esposos o compañeros cuando estaban en estado de ebriedad o cuando ellas estaban en estado de ebriedad. Cuando la mujer está en estado de ebriedad, es una persona con una gran predisposición a ser abusada. También los varones, pero son mucho más intensamente las mujeres. Se pudo establecer que el riesgo de violencia es 3.3 veces mayor cuando el hombre está ebrio todos los días en comparación con los que no tienen problemas con el alcohol. 3.3 veces mayor. En general, los hombres presentan con mucha mayor frecuencia consecuencias relacionadas con conductas antisociales, como por ejemplo, discusiones, riñas, violencias, accidentes, daño a propiedad ajena, vandalismo, problemas legales, etcétera, que no solamente lo afectan a él, sino que afectan a personas en su entorno, afectan a terceros. En cambio, en las mujeres, en las mujeres jóvenes es más común observar consecuencias en el ámbito privado o personal, como por ejemplo, un desempeño académico deficiente o una actividad sexual no consentida, lesiones autoinfligidas, lagunas mentales, pérdida de memoria, entre otras complicaciones. Las diferencias de género en las prácticas, normas de consumo y los problemas relacionados con el alcohol que establece la cultura y la sociedad son muy importantes porque también van a determinar la socialmente aceptado o no frente al consumo del alcohol. En la mayoría de las culturas se espera que las mujeres se abstengan de beber o beban mucho menos que los hombres. En la mayoría de las culturas, no solamente en México o en países latinoamericanos. En países europeos, en otros lugares ocurre lo mismo, se espera esto. Las expectativas culturales se reflejan en las normas sociales para un entorno cultural específico, por grupos, por subgrupos, definidos por el género, por la edad, por la ocupación, por el estatus socioeconómico o por alguna situación particular en que se encuentre el individuo. Pero es generalizado que la restricción para las mujeres y el liberalismo hacia el hombre fue apoyado por los jóvenes y ancianos de ambos sexos, por todos. También las mujeres aceptan y dicen que la mujer no debe de beber en exceso o debe de limitarse. Incluso los hombres jóvenes fueron muy restrictivos para evaluar lo permisible cuando se trata del consumo de alcohol en mujeres jóvenes. Las diferencias de género en este mismo contexto es que una vez que los hombres y las mujeres ya tienen la dependencia al alcohol,
Sus síntomas son muy parecidos. Se embriagan con frecuencia, pero la intoxicación varía en función de las expectativas culturales. La diferencia en las normas para hombres y mujeres con respecto a la embriaguez no dependen del comportamiento de las mujeres, no depende si son hostiles, si tienen una menor honestidad al estar ebrias o tener otras circunstancias que fueran criticables, no. Va a depender de la norma que indica lo que la mujer puede o no puede hacer. Estas normas no dependen de argumentos racionales, sino que dependen de la expresión de los valores culturales de la sociedad. De eso va a depender. Entonces, sigue sin ser visto que una mujer llegue a la embriaguez. México, como les decía, es un país en donde la embriaguez es muy bien vista. Al ebrio se le protege, se le lleva a casa, se le cuida. En cambio, si una mujer se embriaga, es altamente criticada y rechazada. Esto finalmente suele ser un factor de protección que ya no se ve en las mujeres muy jóvenes. En algunos estudios que hemos llevado a cabo en la UNAM, en un proyecto particularmente importante que tuvo una duración de 7 años, encontramos que la población estudiantil, especialmente la del sexo femenino, es un grupo de alto riesgo para el desarrollo de problemas con el consumo de alcohol. En México, en donde el consumo de bebidas etílicas por las mujeres ha ido ganando durante los últimos años una mayor aceptación, no se han llevado a cabo investigaciones que hayan examinado hasta este momento las diferencias entre hombres y mujeres, no las que se describen por la observación, sino investigaciones puntuales que evalúen con alto rigor metodológico estos avances hacia la severidad frente a determinadas cantidades o formas de consumo de alcohol y la evolución de los problemas de ellas hacia entidades cada vez más severas. Ante esto, decidimos llevar a cabo un estudio que evaluara la progresión acelerada o telescópica del consumo problemático de alcohol en mujeres jóvenes mexicanas. Este estudio se llevaba a cabo en el Departamento de Psiquiatría, somos los integrantes del equipo. El doctor Alejandro Díaz fue el jefe de este proyecto y cada uno hemos tenido la oportunidad de ser primeros autores en una buena cantidad ya de artículos derivados de este proyecto. ¿Por qué hicimos este estudio? Porque observamos a lo largo de estos años que las mujeres tienen un curso muy acelerado hacia los problemas severos por el consumo de alcohol en las estudiantes universitarias. Porque hasta ese momento no había sido examinado en mujeres latinoamericanas, ni de habla hispana, nunca. Porque debido a esto, quisimos examinar los efectos del género en la progresión hacia el consumo problemático en una muestra de estudiantes universitarios consumidores de bebidas alcohólicas. El objetivo fue evaluar los efectos del género en la evolución y severidad de los problemas por consumo de alcohol en 2.840 adultos jóvenes. Mujeres fue el 44.2% y la edad promedio fue de 18.9 con una desviación estándar de 2.8 años. ¿Qué evaluamos? Evaluamos la rapidez de la progresión al primer episodio de intoxicación después de haber iniciado el consumo. Como habíamos comentado, de la edad de inicio de las mujeres en el consumo de alcohol es de 12 años, pero quisimos evaluar cuánto tiempo transcurrió para que tuvieran el primer episodio de embriaguez. Posteriormente, el inicio del consumo consuetudinario semanal y posteriormente el primer episodio de consumo descontrolado.
El consumo descontrolado, veremos que es cuando, más adelante lo mencionaré. ¿Qué instrumentos utilizamos para medir esto? Utilizamos el audit, que ya mencioné, que es un instrumento de 10 preguntas. Elaboramos un cuestionario para determinar las edades del inicio del consumo de alcohol y del consumo problemático, que también se aplicó, y la hoja de datos estadísticos de los aspirantes al primer ingreso de la licenciatura de la UNAM. ¿Qué resultados obtuvimos? Que las mujeres evolucionaron con mayor rapidez hacia el primer episodio excesivo y hacia la aparición del consumo consuetudinario semanal que los varones. En las mujeres, pero no en los hombres, la progresión acelerada hacia el inicio del consumo consuetudinario semanal y el consumo episódico descontrolado predijo la aparición del consumo riesgoso y dañino de alcohol. Ya no solo se trataba de bebedoras excesivos, ya tenían algún problema físico o mental secundario al consumo de alcohol en tiempos de meses de consumo de alcohol. Mientras que los hombres tardan en promedio, después de un consumo excesivo, entre 5 a 10 años para presentar datos de dependencia al alcohol, en las mujeres no les toma entre 1 y 2 años para tener estas complicaciones tan severas. Estas diferencias de género persistieron a pesar de que controlamos estadísticamente por la edad. Fue un estudio con mucho rigor estadístico, metodológico, que nos permitió llegar a estos resultados desafortunados. Sin embargo, la duración de estos intervalos no se relacionó con la probabilidad de presentar dependencia al alcohol. ¿Por qué? Porque fue una limitación metodológica. No contamos con los alumnos dependientes al alcohol suficientes para poder evaluar esta progresión, porque eran alumnos de recién ingreso a la UNAM, porque el promedio de edad era, como vimos, de 18 años y todavía no había dado tiempo el consumo de que se instalara el síndrome de dependencia. Por eso es que no pudimos ver la progresión hacia esta entidad. Sin embargo, en estudios futuros abordaremos a otras población de mujeres que nos permita evaluar esta entidad. En las mujeres en nuestra muestra encontramos que a pesar de consumir bebidas alcohólicas por menos tiempo y en menor cantidad, la severidad de las consecuencias negativas del consumo fue comparable o mayor que la de los hombres. Debemos de mencionar las limitaciones del estudio. Debido a la naturaleza de la población examinada, que eran estudiantes universitarios, sería poco representativa de la población de adultos jóvenes en la población general. A pesar de estas limitaciones, nuestro análisis tiene el mérito de haber controlado por los efectos de la edad y de ser el primer estudio, hasta lo que sabemos, que ha examinado el fenómeno del curso telescópico de los problemas de consumo de alcohol en las mujeres de habla hispana. Sería conveniente una evaluación prospectiva de los efectos de género en la evolución, y más aún con el objetivo de elucidar los mecanismos fisiológicos y psicosociales que expliquen este curso acelerado en las mujeres. Las investigaciones futuras deben examinar de manera prospectiva intervalos de progresión diferentes, no solamente de meses como lo hicimos ahora, 3, 4, 5, 6 meses hasta 18 meses. Para evaluar la adquisición de la tolerancia y de los síntomas de abstinencia o el desarrollo de complicaciones médicas y neuropsiquiátricas que solamente puede ser con intervalos más prolongados. Finalmente, este trabajo permitió mostrar una progresión acelerada hacia el primer episodio de embriaguez y hacia el consumo consuetudinario semanal en las mujeres jóvenes mexicanas. Evaluar la vulnerabilidad para evolucionar más rápidamente en formas de consumo más severas. Nuestros hallazgos podrían tener implicaciones preventivas y terapéuticas al sugerir la necesidad de intervenciones tempranas y de mayor intensidad en los grupos de mujeres en riesgo. Hasta este momento, en el país, no contamos con programas adecuados para las mujeres. Todos los programas de intervención, incluyendo los de AA, están en su mayoría
siendo orientados hacia hombres. Es necesario que las mujeres reciban una atención particular orientada a todas las necesidades que por su género deben de ser cubiertas. No es suficiente que se le den las mismas intervenciones que a los hombres, que no dejan de ser efectivas, pero las mujeres deben de tener una atención particular porque son especiales y muy vulnerables frente al consumo de alcohol. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas Quise presentar esta imagen que habla de sensibilidad y pensamos que si los hombres mexicanos se identificaran con la respuesta que dio este ebrio que se encontró el Principito, la equidad de género podría empezar a manifestarse. Primero que nada, a nombre de la Fundación Miguel Alemán y del Programa de Equidad de Género, que con esta primera cátedra inicia sus actividades en esta característica de cátedras orientadas a la problemática de cada uno de nuestros 5 programas institucionales. Queremos agradecerle de manera muy especial a la doctora Díaz esta estupenda cátedra que yo creo que incide de manera fundamental, y no quiero abusar del tiempo, quiero decirles que si la doctora está de acuerdo, abriremos a un periodo de preguntas y respuestas de unos 15 minutos, pero yo creo que fue muy afortunado que la Fundación contara con la participación de la doctora Díaz para señalar varios de los puntos que son fundamentales dentro del concepto mismo de equidad de género. El primero de ellos es que, aunque sea un propósito muy bien orientado, el de dirigir los esfuerzos de la sociedad en su conjunto para garantizar no la igualdad sexual, sino la equidad de género, aún en este concepto tendiente a conseguir un equilibrio frente a la forma en que la sociedad y la cultura tratan las diferencias entre mujeres y hombres, se debe de tomar en cuenta, con los datos científicos que ha aportado esta investigación del equipo en el que participa la doctora Díaz, que si bien la equidad de género es un desideratum, es un objetivo, se tiene que aceptar que hay datos que señalan que se requiere, por lo menos en el análisis y en el tratamiento de los problemas y en el apoyo para su solución, de orientaciones específicas que tomen en cuenta las características peculiares, fisiológicas y biológicas de las mujeres y de los hombres. No para reiterar o santificar estas diferencias en el tratamiento y en la dignidad que debe otorgarse y las oportunidades a mujeres y a hombres en nuestra sociedad, pero sí para estar atentos a las diferencias que tienen que tomarse en cuenta cuando se trata de analizar estos problemas, como estos datos que para mí me resultaron francamente muy contundentes, de cómo la misma ingesta o la misma cantidad de ingesta de alcohol en una mujer y en un hombre producen resultados de alguna manera diferentes que tienen que ser tomados en cuenta tanto para la prevención como para el tratamiento de este fenómeno. Y la idea fundamental de que la orientación de cualquier esfuerzo por garantizar una mayor equidad de género en la sociedad y particularmente en el caso mexicano tiene que estar orientado y requiere de mayor tipo de estudios que permitan, como este al que se ha referido
la doctora Díaz, para poder hacer señalamientos y fundamentalmente tomar decisiones que realmente ayuden a resolver este problema, que no se siga tratando de manera igual a los que son desiguales. Es decir, si la especificidad en el caso de los síndromes y de la dependencia y de los efectos que produce la ingesta de alcohol en hombres y mujeres, no se les puede dar el mismo tratamiento, como ella lo decía, en instituciones como 24 horas, etcétera, en donde simplemente sin hacer las mediciones correspondientes y las adecuaciones pertinentes, a todo el mundo se le da la misma sugerencia o el mismo tratamiento sin saber específicamente qué es. Esto me imagino como hombre es como si alguien fuera con un médico y le dijera, pues no importa si es usted mujer y está embarazada o si es usted varón y no lo está, tómese esta medicina porque es igual para hombres y mujeres. Yo creo que es un punto un señalamiento, una clarinada, solíamos decir históricamente los hombres, esta llamada de atención muy oportuna que permite este tipo de estudios como los que ha participado la doctora y el equipo, particularmente en el ámbito de la universidad, que si bien tiene esa limitación del universo al que estuvo dirigida la investigación, ya permite apuntar las cosas que se deberían continuar haciendo. Y yo creo que eso fue uno de los aspectos más importantes para que esta primera, yo no le llamaría conferencia, estamos llamándole cátedra del programa de equidad de género, inicie sus actividades con el pie derecho, por la seriedad del trabajo que ha sido expuesto aquí, pero muy particularmente por la forma tan inteligente, tan cuidadosa, tan seria con la que esta primera cátedra nos fue expuesta. A nombre de la Fundación, doctora, a usted y al equipo en el que participa, le queremos felicitar muy cordialmente, darle las gracias por haber aceptado que el programa se inicie con una presentación de tan alto nivel académico y médico. Y si alguna o alguno de ustedes quisiera preguntar o plantear alguna inquietud que les hubiera podido suscitar esta extraordinaria cátedra, si está de acuerdo la doctora, pasaríamos el micrófono. Solo los queremos, como se está grabando, pedir que por favor se identifique quien haga la pregunta y que efectivamente sea pregunta o comentario, pero no de más de 2 minutos. Buenas tardes, Guillermo Domínguez Carrasco. Doctora, una pregunta especial que se hace a los estudios referente al alcoholismo, y es preocupante este estudio referente a los familiares de los alcohólicos que tienen el porcentaje, que tienen el riesgo ellos, en este caso en una forma más preventiva, a evitar el alcohol o a beber o a ser bebedores compulsivos, ¿no? Tomaríamos 3 preguntas para que la doctora pudiera después intentar dar una respuesta por series de 3 preguntas. Por lo que vi en las edades de inicio de hombres y mujeres, y por lo que entendí, mi pregunta va en lo siguiente: las autoridades de este país, las autoridades de salud, todavía no tienen medidas preventivas y correctivas sobre el consumo de alcohol, y sobre todo el consumo de alcohol adulterado, porque el problema todavía no es un problema de salud pública, nada más es grave, pero no ha llegado a ser un problema grave de salud pública. Una última pregunta dentro de Buenas tardes, doctora. Luisa María Redondo. Y una pregunta: ustedes como investigadores y como gente profesional que están investigando y que tienen todos estos datos y todas estas cifras, además
de toda esta diferencia que hacen entre el consumo de alcohol en hombres y mujeres, ¿han hecho algo para hacer llegar esta información, para publicar? Porque digo, me impacta mucho pensar que las mujeres somos mucho más vulnerables a contraer este tipo de enfermedad, a desarrollar el alcoholismo que los hombres. Entonces, ¿hay algo que se esté haciendo para darle a conocer a las mujeres el grave peligro que corren cuando ellas toman la decisión de ingerir algún tipo de bebida alcohólica? Gracias. Voy a empezar por la última pregunta. Hasta ahora tenemos dentro de este proyecto de investigación 13 publicaciones, 4 nacionales y el resto internacionales, señalando estos riesgos. Pero no solamente esto, hemos diseñado un programa de atención personalizada para las estudiantes que fueron identificadas como consumidoras excesivas. Se diseñaron 2 modelos de atención, breves cada uno de ellos, pero que han sido probados internacionalmente como muy efectivos para disminuir el consumo excesivo de alcohol y hacer que este consumo, que era peligroso, se torne a un consumo de menor riesgo. Y no solamente les dimos tratamiento, sino que les dimos seguimiento al mes, a los 3, a los 6, a los 12, a los 24, a los 36 y hasta los 48 meses, evaluando cómo iba su consumo de alcohol. Entonces, esta fue nuestra manera de llevar a cabo la investigación. No fue una investigación para obtención de datos, fue una investigación que cubrió las 3 áreas de prevención: la primaria, que es la educación a la salud; la secundaria, que es la identificación temprana y el tratamiento oportuno; y la tercera, que fue el tratamiento de los dependientes para reducir el avance de esta enfermedad tan grave. Entonces, sí, en todos aspectos hemos estado trabajando, hemos formado recursos humanos, tenemos muchos tesistas de diferentes niveles, en fin, ha sido un proyecto prolijo y productivo. La siguiente pregunta, acerca de si el riesgo de los daños a la salud pública, del alcoholismo, y particularmente de las mujeres, está siendo tomado con la seriedad por el sector salud. Yo le diría que desde 1986 se tomaron cartas en el asunto con la creación del Consejo Nacional contra las Adicciones. No son las medidas hasta ahorita que requiere un problema como es el alcoholismo, que es el problema de salud pública. Sí es un problema de salud pública y es el número 1 en el área de la salud mental, pegado al de la depresión. Entonces, sí se están llevando a cabo diferentes medidas que van desde modificaciones a la legislación, por ejemplo, el no beber alcohol a las personas intoxicadas, el no vender a menores de edad, etcétera, el de regular los lugares de consumo de alcohol, y que bueno, muchas de ellas se dictan pero no se cumplen. Siempre hay una ventanita abierta a cualquier hora del día o de la noche donde uno puede comprar el alcohol, que por ley no debería de ser así, pero ocurre. No ha habido, sino hasta hace poco tiempo, que el presidente Calderón le dio importancia a las adicciones, que desde mi punto de vista no fue una medida muy cuidada, sí necesaria, pero no muy cuidada para hacer llegar esto a los más necesitados. Fue algo un poco al vapor, pero que alguna repercusión buena podrá tener, no tal vez la óptima, pero sí es mejor intervenir de alguna manera que no hacer nada. Y en cuanto al riesgo que tienen los hijos de alcohólicos, era su pregunta, ¿verdad? El ser hijo de alcohólico es ser portador
de una vulnerabilidad muy importante para el desarrollo del consumo de alcohol y el desarrollo del alcoholismo. Genética no es destino. No todos los hijos de alcohólicos van a ser dependientes al alcohol, pero sí sabemos, tenemos muchas formas de saberlo, además de los estudios específicos de genética, a través del estudio de los gemelos en adopción, que fueron hijos de alcohólicos adoptados por no bebedores, e hijos de no bebedores adoptados por alcohólicos, que tuvieron diferentes formas de presentar el alcoholismo. Esa es una muestra muy clara de que nos permite tener esta forma de estudio. Ocurrió que los hijos de alcohólicos que los hijos de no alcohólicos que fueron adoptados por bebedores desarrollaron el alcoholismo, fue un estudio muy grande, desarrollaron el alcoholismo en un 42%, frente a los hijos de alcohólicos que fueron adoptados por no bebedores, que tuvieron una frecuencia de más del 60% en cuanto al índice de presentación del alcoholismo. Entonces, esos datos hablan mucho de la carga genética frente al consumo excesivo de alcohol. ¿Una ronda más? Sí. Abrimos una segunda y última ronda de 3 preguntas. Si alguien quisiera aprovechar la presencia de la doctora Díaz, llevamos el micrófono y con el ruego de que se identifiquen para efectos de la filmación que estamos haciendo de esta cátedra. Buenas tardes, doctora. Pues mis felicitaciones por tan magnífica exposición. Soy Araceli Lagarda. Actualmente presido una institución de asistencia privada en Querétaro. Esta institución atiende a pacientes con esquizofrenia, pero sorprendentemente los casos que más atendemos es depresión, como usted bien dice, y alcoholismo y adicciones. Estoy muy preocupada porque este proyecto que hemos iniciado con mucho empeño no fructifica porque no tenemos toda esta información que usted menciona y que me gustaría saber si usted lo tiene en el Distrito Federal o hay alguna entidad en el estado que ya también lo tengan practicado, porque sería muy interesante saber dónde podemos conseguir toda esa información para proporcionárselos a nuestros pacientes en la institución. Muchas gracias. 2 preguntas más, aprovechando que está aquí la doctora Díaz. Pues también muchísimas felicidades. Soy Socorro Lagos de Membiel, presidente de la Fundación Licio y Gloria Lagos. Tenemos una red de 14 casas hogar. Tenemos un convenio con centros de atención psiquiátrica y creamos una casa hogar para niñas con problemas psiquiátricos no profundos. Nos interesaría muchísimo poder saber si ustedes ya tienen y comentarlos con centros de atención psiquiátrica a un programa donde pudiéramos sumar esfuerzos para atención. Las casas hogar son principalmente para niñas adolescentes. Sería de gran interés nuestro. Yo le di un folleto al iniciar la plática y quiero felicitarla y ojalá podamos sumar esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Socorro. Una última pregunta de esta ronda de 3. Pues entonces le pedíamos a la doctora que nos haga favor de dar respuesta a las 2 preguntas que le fueron formuladas. No tenemos una fundación derivada de este proyecto. Nosotros somos investigadores de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría. No estoy enterada de que en Querétaro haya alguna asociación en donde puedan ser atendidos estos pacientes. Sin embargo, el sector salud, aunque no tiene los programas específicos para las necesidades también específicas de los pacientes con adicciones o con depresión, pueden ser atendidos ahí. Sería muy interesante poder llevar un proyecto de atención también en los diferentes niveles de prevención, de
detección temprana, de tratamiento oportuno y de rehabilitación para los pacientes de su institución. Con mucho gusto yo ofrezco por lo menos la asesoría para que esto pueda llevarse a cabo. Lo mismo ofrezco a doña Socorro. No tenemos los recursos para dar el apoyo, pero sí podemos dar la asesoría y orientación en todo lo que se requiera en las casas en donde usted ofrece muy generosamente su atención. Pues una vez más le queremos agradecer muy cumplidamente y con un gran entusiasmo y verdaderamente congratulándonos de que el programa se haya echado a andar con esta cátedra de la doctora Díaz y pues invitarla a que con alguna periodicidad nos haga favor de volver a acompañarnos para podernos seguir informando del desarrollo y de los avances de este estupendo proyecto de investigación que se realiza en la universidad y en el Instituto de Psiquiatría del Servicio del Sector Salud Mexicano. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias por el honor. Doctora, y a todas y todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos, como siempre, un anuncio de las próximas actividades de la Fundación en esta Biblioteca Mexicana y después, como les va a decir don Alejandro, les invitamos a que nos acompañen a tomar un vino de honor y quienes tengan miedo de tomar el vino de honor, hay refrescos también. Hay refresco. Señoras y señores, la Fundación Miguel Alemán agradece su presencia y les invita el próximo jueves 11 de agosto a las 18 horas a la presentación del libro Instantes 2 y el DVD con lo mejor de los jueves taurinos de Heriberto Murrieta. Buena noche y quedan en su casa.